vida define organismos que son complejos y que tienen la capacidad de transformarse, que nacen y que mueren. Y bueno, entonces nosotros diríamos un ser vivo sí, nace y muere, lo vemos, pero la Tierra, pues hasta ahora siempre se ha considerado como una roca que estaba ahí en el medio del universo, del sistema solar, y que sencillamente es una piedra, Pero claro, los procesos que sigue la Tierra y el sistema solar son muy largos, muy a largo plazo en el tiempo. Pero no sé si sabéis que el sistema solar nació, que la Tierra nació hace 4.500 millones de años y que está pensado más o menos que pueda durar otros 5.000 millones de años, pero que la Tierra va a morir o va a desaparecer, si no queremos emplear la palabra morir, Entonces, apareció y desapareció. Y a lo largo de todo ese tiempo de vida o de existencia manifestada, lo que va a ocurrir es que la Tierra ha ido cambiando todo su geografía, su orografía, y sigue estando en un proceso de cambio total, tanto de la tectónica de placas, que sabéis que todo lo que es la superficie terrestre, las placas continentales se van moviendo y entonces una se esconde debajo de la otra y hay muchos cambios. Y entonces, a lo largo del tiempo, este planeta no ha tenido los mismos continentes ni ha tenido las mismas tierras emergidas ni sumergidas. Entonces vemos que es un planeta que tiene muchos cambios. Otra de las ideas que tenemos que pensar sobre ella es el hecho de que en biología siempre hubo una controversia inicial, porque Aristóteles dijo que la vida se podía generar espontáneamente a partir de la materia inorgánica. Eso posteriormente se consideró como la generación espontánea. No sé si habéis oído hablar de la generación espontánea, que fue una teoría que gracias a Louis Pasteur, pues él consiguió demostrar que no se generaba la vida a partir de materia inorgánica, sino que la vida siempre se genera a partir de la vida. Es decir, que un microorganismo nace de otro microorganismo, una mosca nace de un huevo de mosca y no puede aparecer un ser a la vida de la nada, sino que nace de otra cosa. Entonces esto ha llevado a muchos a preguntarse que si el ser humano está vivo y ha nacido en esta tierra, en realidad la tierra tiene que estar viva, porque ¿cómo va a nacer un ser vivo en un cadáver, en algo que es inorgánico, que no tiene vida? O sea, no podría darse que algo que está vivo viva en un sitio que es inerte o que no está vivo. Entonces, según esa construcción lógica, que obviamente no es científica, es sencillamente un razonamiento lógico, es decir, la vida viene de la vida, yo estoy viva, me alimento del sol, que es el que me da la vida, por tanto, el sol debe estar vivo y la tierra también debe estar viva. Es un poco una conclusión así como filosófica y subjetiva, pero que es también una línea de pensamiento. Vamos a lanzar otra línea de pensamiento. Vamos a empezar por nuestro propio organismo. Nuestro propio cuerpo, diríamos, está vivo. Evidentemente está vivo, ¿verdad? Y ahora podríamos ir a observar un órgano de nuestro cuerpo. El corazón, los pulmones, y nos podríamos preguntar, ¿está vivo? Pues sí, está vivo. Claro, ¿no? Claro. Ahora podríamos acercarnos un poco más a ese órgano y ver un tejido de los que conforman ese órgano. Y preguntarnos, ¿ese tejido está vivo? Claro, está vivo. Acerquémonos un poco más y veremos que el tejido está hecho de un conglomerado de células. Acerquémonos a una célula. ¿Está viva? Sí. Claro, está viva. Acerquémonos un poco más. Esa célula, si cogiéramos un microscopio para verla en grande,
veríamos que tiene lo que se llaman orgánulos. O sea, órganos, pero son tan pequeñitos, se llaman orgánulos. Dime alguno. Un ribosoma. Un ribosoma. Un ribosoma es un orgánulo, es que se conoce todos los orgánulos de la célula. Un paramecio. No, un paramecio es un. Es que es un organismo ya con varios órganos. No, pero sigamos nuestra escalera de observación. Hemos llegado a la célula. La célula está viva. Nos acercamos y vemos un orgánulo, un ribosoma, y nos preguntamos con el microscopio, viéndolo en grande, ¿está vivo? Claro, está dentro de la célula, está vivo. Afinamos el microscopio y nos vamos a ver el ribosoma en detalle. Y vemos que está constituido por estructuras proteicas. Esas estructuras proteicas forman parte del orgánulo. Podríamos preguntarnos, ¿es materia viva esto? Pues sí, claro. Si nos adentramos todavía más, vemos que las estructuras proteicas están conformadas, para no demorar mucho, por moléculas complejas, orgánicas, muy complejas, que forman parte de esa parte viva. Esas moléculas, podríamos decir, ¿están vivas? Sí. No puede ser que el conglomerado de cosas muertas den una célula viva. Claro, es que ahí hay una contradicción lógica, ¿no? Sí, pero sí. Sigamos un poco más. ¿Dónde pones el límite? Claro. En donde lo vivo deja de estar vivo y lo está que yo formado digo por cosas muertas. no es científico. O sea, Este es para reflexionar. Seguimos un poco más y vemos que esas estructuras moleculares están formadas por átomos. Y los átomos por partículas elementales. Electrones, protones, neutrones, quarks, positrones, partículas elementales. Las partículas elementales, que forman parte de estructuras vivas, podríamos decir que forman parte de materia viva y por lo tanto están vivas, tienen algo de vida. Pero fijaros que las partículas elementales son iguales las de nuestro organismo que las de una piedra. O sea, los átomos son iguales. Un átomo de carbono de mis tejidos es igual que un átomo de carbono de una piedra. Es carbono. Y las partículas elementales, que ya no tienen el nombre de carbono, silicio, hidrógeno, no, son partículas elementales. Son como los pequeños ladrillos que construyen todo. Entonces, ¿todo está vivo? Pues igual sí. ¿O va a ser que sí? Va a ser que sí. Claro, esto nos lleva a un concepto antiguo, un concepto de filosofías antiguas, tradicionales, que tratan de comprender la naturaleza desde otro punto de vista. Hay punto de vista científico, artístico. Un artista hablaría de la vida de otra manera, un místico de otra manera. O sea, son diferentes formas de ver la realidad. No podemos decir que hay una única verdadera, sino que todas se complementan. Entonces, en estas filosofías antiguas nos hablaban de que todo en el universo está vivo. Lo que ocurre es que esa vida que lo inunda todo, que lo llena todo, se expresa de forma diferente según el modo de expresión que tenga el organismo. Por ejemplo, un ser humano tiene muchos modos de expresar la vida, porque tenemos una riqueza de expresión corporal,
emocional, vital. Nos podemos mover, correr, gritar, reír, llorar, pensar. Tenemos muchos modos de expresar la vida. Un animal no tiene tantos. Tiene menos, no tiene mente, y entonces la expresa con lo que tiene, la expresa como puede, y la expresa. Una planta tiene menos vehículos de expresión. Menos. No tiene emociones, o las tiene pero muy primarias, prácticamente indetectables. Entonces, con lo que tiene, expresa la vida. Claro, mucho más pobremente que un animal o que un ser humano. Una piedra tiene menos modos de expresar la vida. ¿Por qué? Porque solo tiene una serie de átomos, moléculas, pero si nos fijamos en ellas, vamos a ver que a nivel microscópico o ultramicroscópico, las interacciones moleculares, las fuerzas de cohesión, o sea, la tremenda vida, entre comillas, que hay entre los átomos, la resistencia que ofrecen al paso del tiempo, la dilatación y contracción ante el calor y el frío. La pobrecita piedra, cuando tiene frío, no puede decir, como nosotros, ¡ay, qué frío tengo! No, ella se contrae. Y cuando tiene calor, se expande. No tienes otra manera de expresar. Por eso los antiguos decían que todo está lleno de vida, pero en diferentes niveles de expresión. Y a eso le llamaban, que habréis oído el concepto, anima mundi. También le llamaban macrobios, es decir, gran ser vivo. Entonces hablaban de que el universo era un macrobios, una gran vida, un gran ser vivo, que contenía dentro de sí a las pequeñas vidas, a los microbios, como pueden ser los seres humanos, las plantas, las bacterias, pero que todo estaba englobado dentro de un gran ser vivo que sería el universo, que tiene distintos órganos, distintos sistemas solares, distintas especializaciones, distintos planetas, como podemos ver nosotros. Y eso lo dijeron desde Platón, que Platón tiene un diálogo que se llama el Timeo, y en el Timeo va a hablar de este gran animal cósmico que él llama. Posteriormente Plotino también nos va a hablar de ese anima mundi y cómo ese ser universal está habitado de ánima, y esa misma ánima que habita el universo luego se reparte en pequeñas almitas y vidas que somos todos nosotros. Y luego también Giordano Bruno, por ejemplo, cuando tiene un libro que se llama Del universo infinito y los mundos, el uno y algo más, no me acuerdo. Pero bueno, en esos libros él también va a hablar, otra vez va a traer la misma idea, que en realidad esto es un cosmos que está totalmente vivo. Y Giordano Bruno va a añadir una idea más, y es que al ser este universo totalmente ilimitado, así como nosotros en nuestro planeta Tierra tenemos esta forma de vida, de manera estadística tiene que haber muchísima otra vida inteligente con características parecidas a estas en otros sistemas solares, en otras galaxias, etcétera, que no podemos ser una exclusividad o algo único, porque el universo es infinito, y si vosotros pensáis lo que significa un número infinito, eso significa infinitas posibilidades, y infinitas posibilidades implica que lo mismo que esto es una posibilidad en la Tierra de vida, también tiene que haber otras fuera. Y esto enlazaría con nuestro protagonista de hoy, James Lovelock. James Lovelock, porque él empezó sus estudios buscando vida en Marte. En un programa espacial, pues él fue contratado, como especialista que era en la atmósfera y en otras disciplinas, pues fue contratado para esos estudios acerca de la posibilidad de vida en Marte.
Y Fue contratado por la NASA. sí. Y él tiene un libro, Lovelock, que se llama Gaia o Gea, ¿no? Es el nombre de la Tierra. Y es un libro muy bonito porque él describe todo su proceso de cómo empezó todo, ¿no? Hablando de lo de Marte y tal, y cómo pronto abandonó porque se dio cuenta que en el estudio de la propia Tierra había mucho por averiguar, mucho por descubrir, y quedó impactado por el hecho de que lo que llamamos la biosfera en la Tierra, que es todo el conjunto de seres vivos, ¿no? Incluido eso que no vemos, que es la microbiota, o sea, ¿cuál es el nombre más bonito? Las bacterias, Bacterias, los microorganismos. Todos los microorganismos que son los que mayor acción ejercen sobre la atmósfera. Aunque pensamos que como están ahí y no se ven, pues bueno, prácticamente no cuentan. Dentro de nosotros estamos llenos de microorganismos, que son los que producen la asimilación de los nutrientes. Nosotros les damos de comer, pero ellos, con su procesamiento de los nutrientes, nos dan a nosotros el alimento. Bueno, está todo el subsuelo y la parte superficial, todo poblado de microorganismos. El caso es que Lovelock se dio cuenta que, según las teorías que hablan del origen de la Tierra, cuya antigüedad se cifra en 4.500 millones de años. Bueno, a través de restos fósiles y de dataciones y de restos pues en las montañas, el estudio del suelo, bueno, los métodos de datación, es que nos vamos a ir muy lejos. El caso es que 4.500 millones de años, y lo que le sorprende a él es que en ese tiempo la cantidad de energía solar, o sea, la potencia solar, ha cambiado a lo largo del tiempo muchas veces. Porque hemos dicho que el sistema solar nació. Entonces eso significa que el Sol, hay teorías sobre cómo nació el sistema solar, pero el Sol era una nebulosa solar, se expandió, los planetas empezaron, las rocas o las masas salieron despedidas, se fueron enfriando. Hay muchas teorías, ¿eh? Eso significa que el Sol está en un proceso de combustión y no está estabilizado, sino que está como... ¿sabéis las teorías del Big Bang? Crecerá y luego decrecerá. O sea, son movimientos de aceleración o de deceleración, pero no son estables. Eso lo que significa es que el Sol, desde que dio origen el sistema solar, ha aumentado su intensidad lumínica. Aproximadamente 20-30%. Sobre un 20%. Ha cambiado la cantidad de energía solar que está depositando sobre la Tierra. Eso significa que un 20% más de energía solar volcada sobre el sistema solar, Tierra incluida. Ese 20% supondría un aumento de temperatura en la Tierra, en la atmósfera, en la biosfera, o sea, en todo el sistema de la Tierra, altísimo, hasta llegar posiblemente al punto de ebullición del agua, lo cual imposibilitaría la vida. Lo mismo que cuando ha producido un descenso de energía solar, por esos vaivenes que ha tenido el Sol en 4.500 millones de años, se hubiera podido llegar al punto de congelación en la Tierra, pero no en los polos, en toda la Tierra, impidiendo la proliferación de la vida. Pero, sí. Entonces, lo que él vio en Marte es que
y en la atmósfera de Venus, en la atmósfera de Marte y en la atmósfera de Venus, es que el desarrollo de ese sistema solar que está en movimiento, en cambio, llevó a que las atmósferas de Marte y de Venus alcanzasen un equilibrio estable. Es decir, los gases que allí había empezaron a reaccionar entre sí hasta alcanzar una estabilidad inerte. Y tanto la atmósfera de Venus como la atmósfera de Marte tienen un 90 y tantos % de CO2 en su atmósfera. Es decir, que cualquier planeta del sistema solar, si tú lo dejas en ese sistema solar, lo que va a ocurrir, la evolución natural le llevaría a que esa atmósfera hubiese acabado teniendo un 99%, su mayor parte, de CO2. Mientras que en el planeta Tierra es un 0,02%. Eso significa que aquí están pasando cosas muy raras, porque lo normal hubiese sido ese porcentaje tan elevado en la atmósfera, donde los gases ya no reaccionan entre sí, han llegado a un equilibrio estable. Si pensamos que en esos miles de millones de años que el Sol ha tenido sus altibajos energéticos, no han llevado a la Tierra a ni alcanzar ese punto de ebullición del agua, esos 100 grados o más, y tampoco han llegado a producir la congelación de todo el planeta, quiere decir que hay algo en el planeta que ha ido compensando esas influencias del Sol. Y, claro, este fenómeno le llevó a Lovelock a empezar a estudiar qué está ocurriendo en la Tierra, especialmente en la atmósfera y en la biosfera. ¿Qué ocurre que nunca se llega a ese equilibrio inerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fijaros que el ser humano, en este sentido, es también un modelo, porque nosotros tenemos una temperatura corporal que, más allá de la temperatura que haga fuera, mantenemos estable. Nosotros sabemos que siempre vamos a estar entre 36 y 37, y fuera puede haber menos 50 o más 50. Y entonces nos las agenciamos para compensar continuamente todos esos cambios de temperatura externa mediante lo que se llama una homeostasis, es decir, un mantenimiento de unas condiciones de equilibrio, no solo en la temperatura, sino también, por ejemplo, en el porcentaje de salinidad de la sangre, que tiene que tener un valor concreto, es un 0,9%. Si la sangre se perdiese sal o se salinizase más, moriríamos. De hecho, las enfermedades que hay, muchas enfermedades de fallo renal, son precisamente por eso, porque se incrementa la salinidad de la sangre o se disminuye. Entonces necesitamos como unas constantes en nuestro cuerpo para seguir vivos. Y entonces este hombre, James Lovelock, se dio cuenta de que la Tierra está manteniendo constantes, en contra de lo que sucede fuera, una serie de constantes de salinidad en los mares, que no cambia la salinidad, a pesar de que tendría que cambiar, en la atmósfera, en el porcentaje de gases en la atmósfera y también en la temperatura. Entonces esas tres cuestiones están como cerradas dentro de unos valores que no son naturales, podríamos decir. Voy a leer una frase que dice Lovelock en su libro, muy, muy bonita. Dice, bueno, él presentó su hipótesis a la comunidad científica y no tuvo una gran acogida, a excepción de una científica también, Lynn Margulis, que le apoyó y en adelante trabajó con él, pero la comunidad científica no, de entrada no la acogió muy bien. Y él dice, si Gaia existe, su relación con la especie humana
con esa especie animal que ejerce una influencia dominante en el complejo sistema de lo vivo y el cambiante equilibrio de poder entre ambas, son cuestiones de evidente importancia. O sea, está diciendo, si Gaia existe, o sea, si Gaia como vida existe, un planeta vivo, si el planeta está vivo, entonces la relación con la especie humana es algo a tener en cuenta, porque está vivo, dice. Serán consideradas en capítulos posteriores. Dice, pero quiero subrayar que este libro ha sido escrito primordialmente para estimular y entretener. La hipótesis Gaia es para aquellos que gustan de caminar, de contemplar, de interrogarse sobre la Tierra y sobre la vida que en ella hay. También de especular sobre las consecuencias de nuestra presencia en el planeta. Es una alternativa al pesimista enfoque según el cual la naturaleza es una fuerza primitiva a someter y conquistar. Es también una alternativa al no menos deprimente cuadro que pinta a nuestro planeta como si fuera una nave espacial demente que sin piloto ni propósito describe círculos eternos alrededor del Sol. O sea, está diciendo, es una hipótesis, es verdad. No hay una demostración taxativa, pero es una visión del mundo diferente a el hecho de pensar que la Tierra es una roca que va dando vueltas mecánicamente, sin sentido, alrededor del Sol, movida por fuerzas gravitacionales, y casualmente alberga en su seno pues una serie de especies entre las cuales está casualmente el ser humano. Dice, esa visión es un poco deprimente, aunque solo sea por tener una visión un poco más bonita, más bella, con más sentido. Pues, y entonces sigue con el libro argumentando más cosas. En realidad lo que la comunidad científica no admite es un fin teleológico, es decir, que el planeta Tierra tenga como un objetivo, ¿no? Que tenga como un sentido de vida, Eso es lo que no se puede demostrar por medios científicos porque escapa un poco al terreno de la ciencia, Pero sí que la comunidad científica admite que esta es la teoría que él propone, que hasta ese momento, en los años 70, se había pensado que la Tierra era un hábitat que estaba ahí tal cual. Estas son las condiciones de la Tierra y los seres vivos se tenían que adaptar a esas condiciones. Entonces, toda la biología era un proceso de adaptación a un entorno hostil, entre comillas, de manera que solo los más fuertes acababan adaptándose. El cambio de paradigma es que en realidad el habitante y el habitador están creando el lugar, Es decir, que los propios seres vivos son los que están modificando las condiciones y haciéndolas adaptadas a su necesidad, Es decir, que esto es un organismo, un conjunto especializado de tierra y habitantes en donde los dos de alguna manera se están apoyando, y están como haciendo que las condiciones varíen, porque al haber estos dos factores ya no es lo mismo que si estuviese la tierra sola o sea, que se influencian mutuamente, Entonces estamos pasando de un concepto en donde esto es un sistema mecanicista que está ya fijo y entonces o te adaptas o mueres, a otra concepción en donde el ser vivo tiene la capacidad de modificar su hábitat y de hacerlo más atractivo para vivir en él, Y entonces se genera una comunidad simbiótica, De la misma manera que ocurre en el cuerpo humano, que nosotros decimos, tenemos bacterias, sí tenemos bacterias. Ellas se aprovechan de lo que nosotros les damos
y nosotros nos aprovechamos de lo que ellas nos dan, porque nos dan vitaminas, nos dan cofactores, nos permiten la vida, porque hay cosas muy especializadas que sin ellas no tendríamos, ¿eh? Y posiblemente están condicionando nuestro tipo de vida. De forma que esto es un sistema complejo, autorregulado, ¿eh? En donde las condiciones que se han creado porque entre las dos partes hemos llegado a esto, ¿eh? Y además nos ocupamos de que se mantengan estas condiciones dentro de una estabilidad. Entonces a eso se le llama algo con vida. No vamos a decir que es un planeta vivo como que piensa, razona, elige, porque eso sería la conciencia, pero tampoco nosotros decidimos a qué bacterias dejamos entrar ni qué van a hacer esas bacterias. Hay muchas cosas dentro de nuestro organismo vivo que van en automático, ¿eh? Y no negamos que nosotros tengamos una conciencia ni una vida, ¿eh? Entonces, bueno, que la vida es compleja, ¿eh? Que estas hipótesis no están diciendo que la Tierra tenga una inteligencia, una conciencia como pueda tener un ser humano, pero sí que están diciendo que tiene unas características pues que le dan una cierta vitalidad y que le asemeja mucho a un ser vivo. Podríamos también ir a la mitología, a ver qué decían, por ejemplo, los mitos griegos acerca de Gea. Gea era una diosa muy antigua que fue siempre considerada como la madre, es la gran diosa madre. Cuando decimos diosa, ya nos suena un poco a antiguo, ¿no? Bueno, estos mitos antiguos tenían tantos dioses, pero desde nuestro momento histórico, pretender entender una manera de pensar de hace 2500 años o 3000 es un poco difícil, porque nuestra subjetividad no enfoca bien el pasado. Para eso tendríamos que acercarnos al estudio de la mitología comparada, y darnos cuenta de que cuando hablan de Dios o diosa madre, ¿qué están queriendo decir? Están hablando de una fuerza inteligente que tiene tal potencialidad, tan grande, tan maravillosa, tan poderosa, que desde nuestros ojos es divina. No alcanzamos a comprender en su totalidad esa fuerza tan maravillosa, como es, por ejemplo, la fuerza de la Madre Tierra, que permite que en su seno brote la vida, broten los árboles, broten toda clase de seres, y que esa fuerza se muestre a través de una fertilidad que va en determinadas épocas del año, va como retrayéndose, ¿no? Otoño, invierno. La fertilidad, la fuerza de la naturaleza parece que se retrae. En realidad se esconde en las entrañas de la tierra. Por eso el mito habla de el rapto de Proserpina, la fertilidad, el rapto de esa hija de Deméter, que es la naturaleza, que es llevada a las profundidades del infierno. El infierno no es el lugar del castigo, es las profundidades de la tierra. La fertilidad se retira, se retrae, y luego en primavera vuelve otra vez. 6 meses del año está fertilizando todos los campos, dando vida, y 6 meses del año se retrae. Esos mitos nos están hablando de procesos de la naturaleza maravillosos que nosotros no sabemos bien cómo funcionan. Los admiramos, nos servimos de ellos, tratamos de conocerlos, pero para nosotros es algo divino en su funcionamiento. Por eso, esas fuerzas inteligentes en la antigüedad les otorgaba el rango de divinidad, y la adoración a esa divinidad no es tanto esa actitud de
sometimiento, de petición. No, es otra cosa. Esa actitud es de agradecimiento, de veneración, de gratitud, de armonía con ese medio que es el que, a fin de cuentas, nos da de comer, nos da sustento, nos da calor, nos da vida. Por eso ese trato con esa madre naturaleza es a la madre naturaleza, a la diosa Gea. ¿Puedo leer un poquito Sí. de Hesíodo? Es un autor... Ahora luego Carlos dice... Carlos, ¿ibas a decir alguna cosa? Sí, Creo venga. que para los nativos de los pueblos de andinos es la madre, es Pachamama. Pachamama, claro. Y no recuerdo qué país es, creo que es en Bolivia, que en la Constitución está reconocida los derechos de la Pachamama. Mira. ¿Ah, sí? Es la madre, sí, para los nativos andinos. Es la madre, es la fertilidad, es de donde salen los alimentos y el sol es el padre, el Inti. O sea, y hay una relación de profundo respeto. Como decías tú, no es una adoración, pero es como respeto y agradecimiento. Eso es. Hesíodo, que es un autor clásico, tiene un libro que se llama La Teogonía, en donde explica cómo nacieron todos estos dioses. Y entonces va a decir, va a hacer un canto a las musas, pidiéndoles que le den un poco la inspiración para poder relatar cómo va a suceder cómo sucedieron esta creación de los dioses. Y dice: inspiradme esto, musas, que desde el principio habitáis las mansiones olímpicas, y decidme lo que hubo antes de los primeros dioses. Y dice: en primer lugar existió el caos. Todo era un caos. Y dice: después Gea, la de amplio pecho porque es la fertilidad, es la que da todo, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Entonces está diciendo que primero nace del caos, lo primero que va a surgir es Gea, es la tierra. Y a partir de ahí ya vendrá Eros, es el amor, y a partir de ahí empezarán a surgir todos los dioses. Nacerá el estrellado Uranos, que nace de Gea, los que nacieron de la tenebrosa noche. Nacieron al comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el ilimitado ponto de agitadas olas, los relucientes astros y el anchuroso cielo. Entonces va a ir luego ya describiendo cómo nacen a partir de Gea todos los dioses que existen. Por resumir en 2 líneas lo que dice la hipótesis Gaia, dice Lovelock en su libro, dice: utilizo a menudo la palabra Gaia como abreviatura de la hipótesis misma. Y dice: la biosfera es una entidad autorregulada, con capacidad para mantener la salud de nuestro planeta mediante el control del entorno químico y físico. O sea, la biosfera, la parte viva de la Tierra, la parte de donde están todos los seres vivos, formaría como una entidad que se autorregula para mantener la vida. Si, por ejemplo, sabemos que continuamente estamos produciendo CO2 a la atmósfera, pero no solo por los tubos de escape, no, por todos los procesos naturales de la Tierra. Continuamente se están echando a la atmósfera cantidades ingentes de CO2, anhídrido carbónico. Nuestra misma respiración tiramos anhídrido carbónico. Entonces llegaría un momento que el oxígeno se consumiría, ¿no? Pensar en 3.500 millones de años, llegaría un momento en que todo sería CO2, lo que ha ocurrido con Marte y Venus. Y por eso se llegaría a un estado inerte,
Sin embargo, en la Tierra no. Se produce CO2. Pero hay, dentro de la biosfera, hay microorganismos, hay plantas que cogen el CO2. CO2 es carbono y oxígeno. Fijan el carbono en la Tierra y desprenden el oxígeno. ¡Qué maravilla!, ¿eh? O sea que una parte de la biosfera consume el oxígeno, pero hay otra parte que lo devuelve a la atmósfera. Y la cantidad de carbono que va con el CO2 en la atmósfera lo coge y lo fija en la Tierra. Y así ocurre con cantidad de compuestos químicos que hacen que en la atmósfera químicamente debería llegarse al final a un estado inerte, porque se acabaría gastando alguno de los componentes, reaccionarían entre sí y se llegaría al estado inerte. Pero no, se va autorregulando. El que gasta, hay otro que produce, recoge lo que le sobra, y así. Por eso, a lo largo de todo este tiempo, pese a los cambios de todo tipo, incluidos los de la energía del Sol, la Tierra ha mantenido sus constantes vitales, contra todo pronóstico. Señal de que algún mecanismo autorregulador hay. Llamémosle GEA, llamémosle como queramos, pero es indudable que algún mecanismo autorregulador hay. Y en realidad todos hemos estudiado en el colegio y en la biología los ciclos del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno. Esos ciclos es la manera que tiene la Tierra y sus organismos de devolver las cosas y mantenerlas siempre, lo que gastas por lo que generas, lo que gastas por lo que generas, de manera que son un montón de ciclos que están como imbricados unos en otros y que consiguen mantener ese equilibrio, ¿eh? Entonces, esta es otra de las pruebas inequívocas de que en la naturaleza todo es cíclico, que es una de las grandes leyes de la naturaleza. Así como los planetas giran, todo en la naturaleza gira, ¿eh? Y hasta la misma forma de funcionar de la vida es en forma de ciclos, ¿eh? No sé si estamos hablando mucho, si queréis intervenir, decir algo, preguntar algo en concreto. Bueno, alimento un poco más esta idea de los ciclos, porque dentro de la hipótesis Gaia, James Lovelock estableció modelos matemáticos, ¿eh? Esto para Quentin, que le gustan las matemáticas. Entonces, cuando tuvo que defender su teoría, pues estableció un modelo que llamó el mundo de las margaritas, ¿eh? Daisy World en inglés, ¿eh? Y entonces era un modelo matemático que no es filosófico, es matemático hecho con números. Lo que pasa es que, bueno, en donde poniendo un mundo en donde solo hubiese margaritas negras y margaritas blancas, estas margaritas que tienen el mismo punto óptimo de crecimiento, pueden crecer bien a 20 grados, pongamos, por ejemplo, resulta que las margaritas negras, como absorben toda la luz del sol, son más eficaces cuando las temperaturas son bajitas, porque ellas, que son negras, están más preparadas para el poco calor, mientras que las margaritas blancas reflejan toda la luz y cuando las temperaturas son muy altas y hay mucha luz solar, lo reflejan todo y entonces como que se evaporan y se castigan menos, ¿eh? Entonces es un modelo matemático en que viene a decir que cuando las temperaturas son bajas crecen más las margaritas negras, entonces la temperatura creo que sube y entonces son las blancas las que crecen más, bajan un poco la temperatura ambiente, entonces vienen las negras y empiezan a crecer más, pero que suben la temperatura, entonces favorecen a estas y se va siempre dando como un equilibrio en donde si crecen unas, bajan la temperatura ambiente favoreciendo a las otras que condicionan la temperatura para favorecer a estas, de manera que es un circuito en donde acaban manteniendo una estabilidad.
Sí. Me hace pensar, cuando hablamos de la hipótesis Gaia, que es una hipótesis entonces de 1970, Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no hemos tardado tanto en pensar una hipótesis así? Porque hay otras filosofías que no son occidentales, los animistas, no conozco muy bien, pero o orientales o justamente nativas, que lo tienen claro desde el origen del tiempo. ¿Por qué en Occidente y en Europa específicamente hemos tardado tanto en emitir una hipótesis así? Pues es una hipótesis totalmente lógica, pero tiene un inconveniente, y es que tiene que desbancar el darwinismo en biología. Entonces el darwinismo ha sido una teoría demasiado poderosa ideológicamente, no científicamente, que viene a decir que este mundo es una competencia y que todos estamos aquí compitiendo, que solo los más aptos van a sobrevivir y que este planeta es un poco hostil. Entonces, eso de las interrelaciones, de que podamos estar no compitiendo, sino apoyándonos para mantener unas condiciones estables, es un cambio de paradigma. No es algo muy fácil, o sea, quiero decir que cualquiera que le plantees esta teoría con todas las evidencias no tiene ninguna duda. El problema es toda la filosofía científica que hay detrás, que es muy difícil de desbancar. Entonces, para apoyar esto, vino la otra científica que os hemos hablado, que es Lynn Margulis. Lynn Margulis dijo algo que fue también muy revolucionario en su momento. Ahora es una teoría confirmada, quiero decir, tanto lo de Lovelock como lo de Lynn Margulis es aceptado dentro de la biología, pero no ha sido capaz convive con el darwinismo, no ha sido capaz de desbancar al darwinismo porque tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que dice la teoría de Lynn Margulis? Sabéis que el darwinismo lo que decía es que pues que aquí la vida se va dando porque desbancas a lo anterior, que es menos evolucionado, menos perfecto, y entonces aparece una forma de vida superior que desbanca a la inferior. La evolución de las especies. Efectivamente, la evolución de las especies. Y entonces Lynn Margulis descubrió, trabajando con bacterias, que para crear organismos, como diríamos, pluricelulares, como somos nosotros, nuestras células, que se llaman células eucariotas, vienen de la simbiosis de las células procariotas. Es decir, que para que nosotros estemos hoy vivos, lo que ha sucedido en la evolución al principio es que dos células primitivas de esas bacterias que en el mundo de la biología, en el mundo darwinista, se entendían como que las bacterias eran malas, organismos patógenos que provocan enfermedades, son como una cosa que no es importante, lo importante somos nosotros, pero esas bacterias son las primeras. Pues resulta que esas bacterias no compitieron entre ellas, sino que una entró dentro de otra y fabricó las células que hoy componen nuestros cuerpos, por un proceso de simbiosis. La naturaleza no compitió, se juntó esfuerzos y colaboró. Entonces se trata de entender que todos estos procesos evolutivos se han dado por cooperatividad, no por competencia, y eso es un cambio muy importante. No sé, la primera vez que escucho que el darwinismo es la competencia de uno en contra del otro. Mi entendimiento es que el darwinismo es una competencia para mantener la vida, pero hay varias estrategias, unas que pueden ser egoístas de yo contra los demás y otras que pueden ser justamente cooperativas. El ser humano se organiza en sociedad para poder sobrevivir en la Tierra. Entonces, no es uno o el otro, es Gaia o Darwin, van a la par. Y Gaia es la osmosis de estas luchas y cooperaciones incluidas. No sé, me parece muy bien escuchar esto. Sí. El libro del gen egoísta. Bueno, hubo un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins, que fue como el libro modelo de todo el darwinismo y el que ha sido muy difícil de desbancar, que dice que todas nuestras conductas en realidad son egoístas y que todas están hechas
para salir nosotros adelante y que todo lo que pueda parecer conductas altruistas en realidad son egoísmos larvados, ¿no? Entonces, esas interpretaciones que no están basadas en ciencia, que están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que es la naturaleza humana y de lo que fue una sociedad darwinista del momento, que era una sociedad muy chauvinista, muy donde había mucho imperialismo, muchas guerras, mucha competitividad así a nivel de naciones, pues generó una forma de pensar, y entonces esa forma de pensar ha costado mucho ir retirándola de la ciencia. Entonces, como digo, dentro del darwinismo, pues es verdad que hay una evolución, que hay una selección natural que explica la microespeciación, pero luego ha habido muchas cosas a las que el darwinismo no ha dejado espacio, porque era como la teoría y todo eso que decía de una tierra en competencia, en lucha, pues claro, eso no es, o sea, hay otras interpretaciones y pueden coexistir muchas otras cosas, entre ellas esta teoría que es tan sugestiva y además pues eso tan obvia, pero que, como decimos, ha causado muchísimo rechazo dentro del mundo de la ciencia durante muchísimos años. La historia con Lynn Margulis es muy interesante porque ella estuvo casada con Carl Sagan, entonces es la esposa de un gran cosmólogo, una personalidad influyente dentro del mundo de la ciencia. Y sin embargo, a pesar de eso, cuando ella descubre este mecanismo, envía sus resultados a 15 revistas diferentes y todas se lo rechazan porque nadie quería publicar esta teoría. Estuvo más de un año intentando que esto pudiese salir a la luz. Hoy en día esto es una realidad y aparece en todos los libros de texto de toda la biología, pero ella tuvo que pelear mucho y soportar el ser considerada como una persona ridícula, anticientífica, etc. Entonces, su vida, quiero decir, porque ella pues tuvo mucho coraje, pero realmente no lo tuvo fácil, ni ella ni James. Carl Sagan la ayudó. Y le ayudó Carl Sagan también por eso, por el prestigio que tenía Carl Sagan, pero si no, tal vez no hubiésemos conocido esta teoría o hubiese costado muchísimo más. Pero fijaros que desde los años 70 están hablando de todo esto y han pasado ya 50 años y todavía no ha cambiado mucho, ha impactado en la ciencia, pero no ha cambiado del todo, todavía, porque si hubiese cambiado, realmente nosotros tendríamos más en consideración al planeta, no estaríamos tratándolo como lo tratamos, etcétera, ¿no? Entenderíamos, porque James Lovelock se convirtió en un gran defensor de la ecología, en el sentido de que dijo, esto es un mecanismo, pero ese mecanismo tiene un límite. Si nosotros pasamos ese límite, el organismo no tiene capacidad de autorregularse, igual que pasa con el ser humano. Nosotros podemos estar ahí fuera a unas temperaturas, pero igual al menos 50 ya, en 3 minutos, ya el cuerpo no tiene capacidad de regularse. Entonces también nuestra actividad humana está poniendo al planeta en una situación complicada a la hora de mantener esos equilibrios. Sería dramático que después de 3.500 millones de años de autorregularse el planeta, llegamos nosotros y con nuestras tropelías James Lovelock dice que en realidad desaparecerá la especie humana, pero no el planeta. Que lo máximo que puede pasar es que el ser humano se extinga, pero el planeta tendrá capacidad de regenerarse. ¿Y eso en base a qué lo dice? Porque igual no es así. Tan mal estamos tratando la Tierra que igual ya también llega un momento en que hace plop. Porque, a ver... es que la... Nosotros iríamos primero. Efectivamente. Más vulnerables, pero igual la Tierra... Pero muerto el perro... Muerto el perro... El 70% acabó de pasar en el último siglo. Así que pasaremos los primeros... Ya han pasado el 70% de la biosfera antes de nosotros. Claro. Sí. Que muerto el perro se acabó la rabia. Que el mundo está lleno, o sea, la biosfera está llena de vida,
las bacterias, todo lo que son las bacterias, los virus, todo lo que hay en la Tierra es tanto, es tan cantidad, que los seres humanos somos los últimos que hemos llegado a todo este proceso de la vida y los más débiles, entonces los primeros que podemos extinguirnos, con lo cual es difícil que la Tierra se pueda y todo el sistema, la biosfera de la Tierra desaparezca, pero sí que el ser humano puede desaparecer más rápido. Además, el mayor porcentaje de vida no es lo que vemos, los animales, las plantas, los seres humanos, no, es la microbiota que no vemos, pero el mayor porcentaje de vida. Y todas las bacterias que están en los océanos, el plancton, todo lo que llamamos plancton, todo eso es lo que contribuye y mantiene la vida en la Tierra. Entonces... Bueno, seguiremos, que esto da para mucho. Seguiremos. Bueno.